Les voy a contar un cuento y un mensaje mensajero. Les voy a contar la vida que pasamos yo y mi perro. Me puse a servir un tiempo con un patrón muy re bueno. De desayuno me daba una tostada de cueros. El trabajo que me dio, que cuidara las borregas y regar los arbolitos que tiene en la ladera. ¡Viva México! El trabajo no era fácil. Hay que guiar los guayabos y el blanco echando vino, paseándose en su carro. El palomo es un vicioso y siempre toma de todo. Desde que vendió la panza, trae de lambiscón al bolo. Le dieron $500,000 y se siente el mero mero. Ahora toma del patrón. Antes era bien gorrero. Yo ya le dije al palomo, con dinero dan calambres. Si no fuera por tu vieja, ya te hubieras muerto de hambre. Voy a dejar al palomo. Si al cabo no me pagaron, desde que cuida la huerta, los guayabos se secaron. Voy a ir a dar una vuelta por la orilla de aquel cerro, a ver si hallo mi ganado, y si no, siquiera el perro. ¡Hola, Virulay! Voy a buscar a mi perro, que lo traiga de la mano. Se lo llevó el matalote y regresó marihuano. Ya no te juntes con él. Tú todavía estás muy chiquillo. No vaya a ser que te viole y te saque los huevillos. Voy a ir a dar una vuelta por la orilla de aquel cerro, a ver si hallo mi ganado, y si no, siquiera el perro. Toma, Firulais, ¿en dónde andabas, perrito? Que no te podía encontrar. Me dijeron que te vieron con la vieja del Marcial. Ya me demandó el my friend y se vino como rayo. Te robaste las limosnas que le dieron en Tamayo. Si sigues con esas mañas, mejor te voy a vender. Si no te quieren entero, yo te voy a componer música de la Clemencia, una polca para bailar.